vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. El sermón del día de hoy lleva por título Plena confianza en Dios. Y vamos a estar leyendo Jueces capítulo 7, versos 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gedeón, también llamado Jerubbaal, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de Jarot. El campamento de los madianitas estaba al norte, en el valle, más allá del collado de More. El Señor le dijo a Gedeón: es mucha gente la que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad se regresaron 22.000 hombres y solo se quedaron 10.000. ¿Se acuerda que el ejército tenía 32.000? Ya, ¿quién tiene miedo? Y se fueron 22.000. Tenga eso en mente. Pero el Señor volvió a decir: todavía hay mucha gente. Llévalos al río para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo. Pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río y allí el Señor le dijo: pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparta también a todo el que se arrodille para beber. Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron 300 hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente, y a los demás Gedeón los envió de regreso a casa. Solo retuvo a los 300 hombres. El campamento de Madián estaba en el valle. Amén. Tome asiento, por favor. Este es un pasaje en el cual podemos aprender grandes principios de la palabra del Señor. En las últimas semanas hemos estado en una serie en el libro de los jueces y basada en la vida de este juez Gedeón. Y el pasaje que encontramos hoy es un pasaje que nos va mostrando cómo Gedeón está creciendo en la fe, está comenzando a ser usado por Dios. Y ahora tiene que hablar a un ejército que, por cierto, él ha levantado. No tenemos los detalles, pero después de ser un miedoso granjero, ahora pasa a ser un valiente jefe del ejército. Así que aprendemos muchas cosas a través de este pasaje de la Escritura. Gedeón tiene un ejército pequeño comparado con los madianitas, que eran bastante más personas. Así que aparentemente ya tenían desventaja frente a ellos. Pero sin embargo, Dios está preparándolo para una victoria. Nosotros a través de esta historia podemos aprender sobre la importancia de confiar en Dios en medio de cualquier tipo de circunstancia. Y cómo Él puede manifestarse en nuestras vidas de una manera asombrosa y de una manera milagrosa también. Vamos a ir al texto y vamos a ver que primero lo que vemos es la cobardía y el pesimismo sale a la luz. Ahí tenemos versículos 1 al 3, ya lo vimos. El Señor le dice a Gedeón: dile que quien tiene miedo, que se puede regresar a la casa. Tenía un ejército de 32.000 personas. Y cuando él le da esa palabra de parte de Dios, los que tengan miedo pueden volverse. Y de una perdió a 22.000 hombres. Ahora, nosotros vemos que
a esa altura ya Gedeón había organizado el ejército. Estaba preparándose para ir a la guerra con los madianitas. Gedeón había estado trabajando bien duro, pero Dios conoce el corazón de su pueblo. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón y sabe cuáles son las intenciones, el comportamiento, nuestros pensamientos frente al Señor no podemos ocultar. Dios sabía que era un pueblo orgulloso y si Él le daba la victoria con toda esa cantidad de hombres que llevaba, ellos podían robarle la gloria a Él, atribuyéndosela como buenos soldados. Y Dios quería enseñarles al pueblo que no era por la cantidad de hombres que ellos tuvieran, sino que la victoria estaba garantizada por el simple hecho de que Dios, Jehová de los ejércitos, estaba con ellos. Dicho de otra manera, Dios se está adelantando y ve que por la victoria que les iba a dar, se iban a convertir en presumidos. Iban a presumir de su victoria. Tenemos que tener mucho cuidado de tomar el crédito que solamente le pertenece a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Tenemos que cuidarnos de nuestra naturaleza humana, de buscar la alabanza, de buscar el reconocimiento de los hombres. Si Dios nos usa, debemos darle toda la gloria a Él y no tratar de tomar parte de esa gloria que solamente le pertenece al Señor. A veces Dios te puede usar a ti, me puede usar a mí, pero simplemente lo hace por su misericordia. No es porque seamos los mejores, simplemente Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha escogido. A veces yo me pregunto por qué Dios me ha escogido como pastor para servir a su pueblo. A veces no encuentro una respuesta a pesar de que tengo miles de debilidades, miles de faltas, pero el Señor lo quiso así. Así que solamente a mí me basta tratar de ser fiel en el llamado y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Lo que Dios está haciendo acá, está cuidando que Israel peque. Los está cuidando de pecar. Muchas veces Dios no nos permitirá alcanzar ciertas cosas porque sabe dónde puede llegar nuestro corazón. Quiero hacer esto, quiero lograr esto otro. Y cuando lo logramos, entra orgullo en nuestro corazón. Mire lo que dice Salmos capítulo 20, verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, de nuestro Dios, tendremos memoria. Nosotros debemos confiar en el Señor y no en nuestras capacidades. Dios es el que nos usa, el que nos capacita para servirle. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a la autosuficiencia, donde pensamos que por nuestro trabajo, por nuestro esfuerzo, conseguimos las cosas dejando a un lado la provisión de Dios, el apoyo de Dios y su bendición sobre nuestra vida. Si yo alcanzo esto es porque por mi sudor, por mi trabajo, por mi esfuerzo. Y no reconoces que es Dios quien te ha abierto una puerta. Dios quien te ha entregado ese trabajo, te ha bendecido con un trabajo que te da una buena remuneración, te ha bendecido con salud para que puedas trabajar con fuerzas, te ha bendecido con inteligencia. El Señor le dice a Gedeón que los que tienen miedo regresen a casa. Y lo que vemos acá es que el ejército de Gedeón estaba compuesto mayoritariamente por cobardes. 32.000 soldados y 22.000 eran cobardes. ¿Qué tipo de ejército es ese? Por ahí escuché alguna vez, soldado que arranca sirve para otra guerra. Pero este dicho
en el ejército de Dios no aplica. El ejército de Dios requiere de soldados que estén dispuestos a entregar su vida y todo. Esos soldados, al mínimo problema, salen arrancando. Mire lo que dice Deuteronomio 28. Y antes que leamos el texto, quiero decirle que Dios no quiere ese tipo de personas en su ejército. No quiere gente cobarde. No quiere gente que al primer problema retroceda y mire hacia atrás. Además de esto, mire lo que dice Deuteronomio 28. Además de esto, los oficiales dirán al pueblo: ¿quién de ustedes tiene miedo y se acobarda? Vaya de regreso a su casa para que no contagie a sus hermanos con su cobardía. ¡Oh! ¡Qué tremendo texto esto! ¿Sabe por qué? Porque es una realidad. Dios está evitando a la gente cobarde y la gente pesimista. ¿Sabe por qué? Porque este tipo de personas siempre le hace mal a un grupo. Son gente que desanima, son gente que siempre se está quejando, son gente que siempre está entre la multitud, pero no están apoyando la misión. Son más bien personas que son parte de un número y no son realmente guerreros que están dispuestos a entregar su vida por la batalla. Y eso sucede también en la iglesia de hoy en día. Hay gente que simplemente aporta un número a la iglesia, pero realmente no está involucrada en pelear la guerra que el Señor quiere que nosotros peleemos, en desarrollar la misión que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Simplemente son un número más. Mire lo que dice Jesús a sus discípulos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Mire cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Me gusta porque lo deja mucho más claro. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Estas son personas que ante cualquier tipo de problema se van de la iglesia. Son gente problemática que se esconde entre la multitud, que en realidad no siguen la visión. Son personas que no siguen la misión de la iglesia, traen su propia agenda y la ocultan. No siguen la misión de la iglesia, sino más bien la estorban. Y Dios quiere gente esforzada y valiente y comprometida. Dios no quiere gente que esté traicionando la misión de su iglesia. Cada iglesia, Dios le da una manera de hacer las cosas. Cada líder, Dios le entrega una estrategia y una forma, y no va a ser igual. Todos trabajan de manera diferente, pero la misión es la misma. Todas las iglesias debemos predicar el evangelio, salvar a los perdidos, edificar a los creyentes. La manera en que algunos lo hacen puede ser diferente, y eso está bien. Como ayer escuchaba, hay una iglesia para cada tipo de personas. Si hay personas que les gustan las iglesias con mayor formalidad, donde puedan vestir traje, va a encontrar una iglesia de esas, por seguro que sí. Si les gusta venir encorbatado, no hay ningún problema. Acá en la iglesia Steamtown Church en español tenemos una libertad donde usted puede vestir como usted se sienta cómodo. Si usted quiere vestir de traje, está bien. Si usted quiere vestir de playera, está bien. Hay una manera en que se hacen las cosas y hay una estrategia en cada misión, en cada obra que Dios establece. Pero no estamos en guerra, sino que estamos
desarrollando la misión que cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios. Ahora, el pesimista, una persona pesimista, es una persona propensa a la desesperación y a la desesperanza. ¿Qué significa eso? Una persona pesimista se desanima rápido. No, no vamos a lograrlo, no vamos a alcanzar, no nos va a ir bien. Siempre está desanimado. Y sabe lo peor de todo, que una persona pesimista influencia a las demás. Es una persona que trae influencia negativa a los demás. Necesariamente una persona pesimista va a querer influir sobre los demás y muchas veces lo hace. Hay un dicho popular que dice que una manzana podrida pudre todo el cajón. Cuando hay un cajón de manzanas y hay una manzana podrida, rápidamente usted tiene que sacarla. De lo contrario, esa manzana va a podrir el resto del cajón. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién se junta? ¿Qué tipo de conversaciones está teniendo? ¿Está teniendo conversaciones de edificación? Hay personas que cuando se juntan con usted le edifican o le traen basura a sus oídos. Siempre habrá personas que quieran influenciarte negativamente, aunque tú muchas veces no quieras darte cuenta. Ahora, quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted preparado para la guerra? Me refiero en el sentido metafórico, a la guerra que hemos sido llamados. Somos soldados de Cristo. ¿Está preparado usted para el éxito? Es otra pregunta. ¿Está preparado para el éxito? Hay personas que no están preparadas para el triunfo. Les comienza a ir un poco bien y revelan el orgullo que hay en sus corazones. El éxito sin valores es peligroso. Hay un dicho que dice, dale a un hombre poder y dinero y vas a conocer realmente cómo es. Lamentablemente he visto muchos casos donde empieza un poquito de abundancia y sale a la flor de piel y fluye y sale del corazón el orgullo de las personas. Así que es peligroso tener éxito sin valores. Si el Señor nos pregunta el día de hoy, ¿quién está listo para servirme? Y entrar directo a la guerra espiritual que tenemos por delante, porque estamos en una guerra espiritual. La palabra del Señor nos advierte el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 6, que estamos en una guerra. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este mundo está siendo gobernado por Satanás, el diablo. Y nuestra lucha no es contra las personas. Aquí no estamos para pelearnos entre nosotros. Estamos para hacer guerra en contra de Satanás. Porque cuando nosotros vamos a predicar, Satanás se va a oponer. Y Satanás usa a las personas. ¿Qué significa eso? Muchas veces las personas van a ser usadas por Satanás, van a ser influenciadas en su pensamiento, en su accionar. Ellas piensan que son libres, pero no son libres, sino que son esclavos de Satanás y no son conscientes.
Si el Señor nos preguntara el día de hoy, ¿quiénes estamos listos para la guerra? ¿Quiénes tendrían que irse para la casa por cobardes? ¿Alguien se tendría que ir para la casa por cobarde? No le estoy diciendo que lo haga. Le estoy preguntando, usted analícese. ¿Se iría a la casa por cobarde? No, hasta aquí llego yo. Yo pensé que ir a la iglesia iba a solucionar todos mis problemas. No ha cumplido mis expectativas. ¿Quién te predicó algo diferente, un evangelio diferente? Nosotros los cristianos también sufrimos, también nos enfermamos. También a veces perdemos nuestro trabajo. Estamos propensos a las dificultades de la vida. Eso es la realidad. Si alguien te ha predicado un evangelio diferente, la palabra del Señor dice que es un anatema. Hay una maldición sobre esa persona si te ha predicado un evangelio diferente. Ayer partió a la presencia del Señor nuestro hermano Ken Davis, que él fue una persona muy importante en el lanzamiento tanto de Steamtown Church en inglés como en el servicio en español. Estuvo involucrado, estuvo batallando muchos años contra el cáncer y ahora está en la presencia del Señor. En la vida se sufre. Estoy viendo ahora también a mi suegra en su enfermedad, cómo está sufriendo. Una mujer piadosa del Señor, usada poderosamente. A veces, cuando yo iba a la casa, desde el primer día que yo pisé su casa, cuando conocí a Andrea, el Señor la usó inmediatamente conmigo. Era una mujer usada por el Señor, ahora está padeciendo una enfermedad. No pareciera justo, ha sido una mujer piadosa, ha luchado por su familia. Pero estamos en un mundo donde nos enfermamos, donde también padecimos las consecuencias del pecado. Pero habrá un día donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Y estaremos viviendo para siempre en la presencia del Señor. Vamos a pasar al punto número 2. Cuando la exigencia sube, siguen quedando soldados en el camino. Ya se habían quedado 22,000. Ahora el Señor dice, no, faltan algunos todavía que están ahí infiltrados, que todavía tienen que salir. Versículo 4. Pero el Señor volvió a decir, todavía hay mucha gente, llévalos al río para que allí los ponga a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo, pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Y Gedeón llevó entonces a su gente al río, y allí el Señor le dijo, pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y se aparte también a todo el que se arrodille para beber. Los que se levantaron, los que se llevaron el agua de la boca con la mano y lamieron fueron 300 hombres, el resto de la gente se arrodilló para beber. Parece algo extraño, pero esto quiere decir que los soldados que se quedaron eran los que tomaron agua de esta manera, siempre vigilantes, sacaban agua, la llevaban a su boca y seguían vigilando. Los que el Señor despachó fueron esos hombres que tomaron agua de esta manera y se arrodillaron. Estaba el Señor viendo también cuáles eran los hombres estrategas, los hombres que estaban listos para la guerra. Acá nosotros vemos que el Señor continúa filtrando el ejército y aún despacha a miles de hombres más que no estaban preparados para la guerra. Así que la forma de cómo ellos bebían el agua iba a determinar si se quedaban o no. Lamentablemente, siempre la estadística no nos acompaña. Y se nos dice que el 20% de las personas hacen el 80% de las cosas, en todo lugar.
¿Sabe qué? Aunque todos debieran estar involucrados en la obra de Dios, solamente pocas personas se ponen manos a la obra. Pocas personas dicen, se arremangan las mangas y dicen, ok, es tiempo de trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿En qué yo puedo apoyar la obra de Dios? Solo algunos están dispuestos a trabajar. Y trabajar, entre comillas, porque a veces nosotros exageramos el trabajo en el Señor y a veces son cosas sencillas que el Señor nos pide. Cada uno de nosotros tiene ciertas capacidades que Dios quiere que usemos en servicio de su obra. ¿Sabe? Para ser parte del ejército de Dios, usted debe tener algunas cualidades. Primero, debe ser valiente para seguir a Jesucristo como discípulo más que como un seguidor. Jesús tiene muchos seguidores, pero tiene pocos discípulos. ¿Cuál es la diferencia entre un seguidor y un discípulo? Un seguidor es alguien que le gustan las enseñanzas de Jesús, viene a la iglesia, pero no está leyendo la palabra, no está orando, no está siendo discipulado y no está discipulando a otros. Estos son los que comparten su fe. Un discípulo es aquel que comparte su fe. Aquellos que están dispuestos a abrir sus casas para comenzar un grupo, están preocupados de las necesidades de la obra. Si falta algo que hacer, están dispuestos a sacar la billetera y poner dinero en la obra del Señor, sabiendo y reconociendo que hay necesidad también en la obra. Están pensando cómo ellos pueden aportar un granito de arena para la edificación de la iglesia del Señor. Lo segunda cualidad que tiene que tener la persona que quiera ser parte del ejército de Dios, debe estar alerta a los peligros que le rodean y debe seguir creciendo. Es una persona que crece constantemente. No es una persona que dice, no, yo ya aprendí todo. Yo ya no necesito aprender más. Yo ya leí toda la Biblia. Yo he leído la Biblia varias veces. Y quiere que le sea honesto, todavía tengo que estudiarla porque la palabra del Señor es un manantial que no termina, que no se acaba. Cada día que leo la palabra del Señor y me interiorizo en ella, aprendo algo nuevo. Vamos a seguir aprendiendo hasta que el Señor venga. Debe ser alguien que se esfuerza y desea madurar y desea crecer cada día. Esas son las personas que Dios quiere en su ejército. Personas que quieran crecer. Personas que acepten la corrección. Que se dejen animar. No personas que actúen a la defensiva. ¿Se acuerda de las 3 características de un discípulo que hemos hablado siempre? ¿Se acuerda de las 3 características de un discípulo? Se las voy a recordar. Fiel. Un discípulo tiene que ser fiel. Fiel a Dios. Si es fiel a Dios, va a ser fácil ser fiel a la iglesia, a sus líderes. También un discípulo tiene que ser una persona que tenga disposición. Quiere decir que tenga tiempo, que esté dispuesto a invertir tiempo en la obra del Señor. No, no tengo tiempo. Trabajo el domingo. No puedo ir a la iglesia. No puedo involucrarme en nada. No tengo tiempo. Esas personas que responden de esa pregunta, yo les quiero, de esa manera, yo les pregunto, ¿tú has entendido que la vida del hombre no consiste en el vestido y en la comida? Que el Señor dice en su palabra que lejos de Él nada podemos hacer. Y que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gente que entra en el sistema de este mundo,
Y el sistema de este mundo te aleja de Dios. Lamentablemente el sistema no está hecho para honrar a Dios. Hay excepción. La única empresa que conozco que no abre el domingo es Chick-fil-A, y es porque su fundador es una persona devota cristiana. Una empresa multimillonaria que honra a Dios guardando el día domingo para que sus empleados puedan ir a la iglesia. Ahí usted lo ve. Abrieron un Chick-fil-A en Dixon City y el primer día había una línea de kilómetros, de millas. Aquellos que honran a Dios, Dios también los honra. Fiel, disponible, y la tercera cualidad de un discípulo es la más crítica. Enseñable. Que sea una persona que se deje corregir, que se deje encaminar. Muchas veces nosotros los pastores somos vistos como los malos de la película. Nuestro trabajo es corregirles, es animarles, es mostrarles su falta y encaminarlos. Lamentablemente hay personas que dicen que son enseñables. No me lo digas. Demuéstralo. Porque uno puede decir lo que quiera. Yo puedo decir que tengo los ojos azules. Y no quiere decir que sea cierto. Así que del dicho al hecho hay mucho trecho. Usted no me diga que es enseñable. Demuéstrelo. Es como una persona que dice, yo soy humilde. Ya con que te lo diga, ya sabe que no es. Así que tenga esas tres cualidades de un discípulo. Sea una persona fiel, tenga disposición con Dios. Es importante invertir tiempo en la obra de Dios. Y tercero, sea una persona enseñable. Una persona enseñable nunca deja de aprender. Mire lo que dice Josué capítulo 1, verso 9. Escucha lo que te mando, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Esa promesa que Dios le hizo a Josué, también nos está haciendo esa promesa a nosotros hoy en día. Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar, pero debemos ser gente que se esfuerce. El discípulo es alguien que entrena, que se prepara, como dicen mis hermanos mexicanos, que le echa ganas para crecer y crecer. Y es alguien servicial, es alguien que está buscando servir a los demás. Es rico que cada domingo que nosotros venimos acá, encontremos ahí café calentito, galletitas. Es rico que cuando terminemos el servicio nos vamos todos para atrás, ¿cierto? Algunos corriendo más rápido para alcanzar el café o alcanzar lo rico que trajeron. Es rico eso, ¿cierto? Pero preparar el cafecito, llegar a tiempo, cortar los pancitos, preparar los pancitos o preparar las bandejas, eso no nos gusta. Nos gustan los beneficios, pero no nos gusta el esfuerzo. Tercer punto, la fortaleza de confiar en Dios. Versículo 7. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, los voy a salvar y entregaré a los madianitas en tu mano. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente y a los demás Gedeón los envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los 300 hombres, el campamento de Madián estaba en el valle. Así que Dios ahora promete a Gedeón que con estos 300 hombres va a derrotar al enemigo. Él quiere mostrar su poder y demostrar que la victoria no está en ellos, sino que la victoria está en Él, en su Dios.
y no depende del ejército que ha levantado. Ahora, hay algunas cosas que aprendemos acá. A menudo nosotros confiamos en nuestras estrategias y habilidades en lugar de depender completamente de Dios. Cuando confiamos en Dios, experimentaremos su poder y nos damos cuenta que la verdadera fortaleza proviene de Él. Nuestras debilidades pueden convertirse en oportunidades para que Dios manifieste su poder. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. El poder de Dios sale manifiesto en nuestras debilidades, porque es evidente que por nuestras propias fuerzas no podríamos hacer muchas cosas de las que hacemos. Mire lo que dice el salmista en el capítulo 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos los problemas sin confiar en Dios? ¿Qué pasa cuando estamos mirando los problemas y no estamos confiando en Dios? ¿Qué hacemos? Viene tristeza, desesperación. ¿A quién no le ha pasado? A todos nos ha pasado, ¿no? ¿O me pasa a mí nomás? A todos nos ha pasado. Que a veces con los problemas dejamos de mirar a Dios y nos angustiamos. Ahora, la pregunta que quiero hacerte es, ¿serías parte de los 300? ¿Qué crees tú? ¿Dios te escogería dentro de esos 32,000? ¿Serías de los que te quedaste? Buena pregunta. Dios quiere que en su ejército estén esos pocos que desean servirle de verdad. No los cobardes que no están dispuestos a entregarse por completo. El Señor es demandante, pero la recompensa no tiene precio. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, verso 62. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En un momento cuando Jesús estaba predicando y ya empezó a predicar un poco más fuerte, dice que muchos se fueron. Y alguien le dijo, dura es tu palabra, Señor. ¿Quién puede resistirla? Y el Señor le dijo, ¿quieren irse ustedes también? La palabra del Señor muchas veces nos confronta. Y cuando nos confronta, tenemos dos maneras de responder. Nos vamos enojados, como cuando el papá o la mamá regaña al niño y el niño se amurra, hace berrinche y se va. Y ahí está la mamá y el papá mirando al niño y el niño con una cara así de perro bulldog. Pero cuando el niño ya entiende que la autoridad del padre y de la madre es por su bien, ya después baja la cabeza y vuelve al papá y vuelve a la mamá. Perdóname. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al Señor cuando Él nos corrija? Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. El Señor quiere sacar todo nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra vanagloria. Quiere sacar todo lo malo que esté ahí, que a veces queremos esconder, queremos maquillar, queremos tener una imagen frente a los demás.
pero Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. La historia de Gedeón y su ejército de 300 hombres nos enseña la verdadera fortaleza que se encuentra solamente en Dios. Y cuando nosotros le damos la oportunidad a Dios para intervenir, Él va a manifestar su poder. Dios no se limita por lo que nosotros consideramos una desventaja. Para Dios no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, para Dios no hay nada imposible. Simplemente tendremos que rendirnos ante el Señor y dejar que Él sea quien pelee nuestras batallas. En nuestra vida diaria nosotros enfrentamos desafíos y luchas, ya sea en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en nuestra salud o decisiones importantes. En esos momentos cuando nosotros tenemos que recordar esta historia de Gedeón y decir, quizá yo no veo que tenemos esperanza. Este ejército es más grande que nosotros. Pero usted piense en quién está de su parte, en quién está de su lado. Jehová de los ejércitos, Dios poderoso. Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El apóstol Pablo. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros aplicar estos principios a nuestra vida? Y quiero compartir algunos principios que pueda aplicar. Primero, usted debe confiar en Dios y no en sus debilidades. Usted primero tiene que reconocer cuáles son sus debilidades. Esto es como cuando usted tiene una adicción. Mientras la persona que tiene la adicción no lo reconozca, jamás va a ser libertado. Tú eres un alcohólico. No, mentira. Yo puedo controlar lo que bebo. Y llega borracho a la casa. Tienes que reconocer tu condición. Eres un alcohólico. No puedes controlar. Necesitas la bebida a diario. Mientras tú no lo reconozcas, no puedes salir de esa condición. Por eso que el paso más importante para salir de una adicción es reconocerla. Tengo problemas de adicción. Necesito consumir esta droga. Estoy en problema. Ayúdenme. Mientras no reconozcas tu problema, nunca vas a salir de eso. Así que debemos reconocer nuestras limitaciones y entregar tus cargas a Dios. Confía en que Él tiene control y te dará la fortaleza que necesitas para cruzar cualquier obstáculo. Segundo, obedece la dirección de Dios. Obediencia. La palabra del Señor dice, obediencia quiero y no sacrificios. En el Antiguo Testamento, ellos pensaban que por el solo hecho de sacrificar un animal ya se salvaban. Pero el Señor decía, quiero obediencia. O sea, cada vez que pecaban, llevaba un animal, ya me salvé. Pero el Señor quería obediencia. Al igual que Gedeón, debemos estar dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, incluso si parecen contrarias a la lógica humana. La obediencia a Dios nos lleva a experimentar su poder y su guía en nuestra vida. Cuando tú camines en obediencia en tu vida, vas a comenzar a vivir y a experimentar las bendiciones de Dios sobre tu vida. Si caminas en desobediencia, vas a andar de un problema a otro. Y muchas veces vas a tratar de excusar, estoy pasando una prueba. No es prueba lo que es producto de la desobediencia. Una prueba es cuando Dios te pone en una situación para probar tu fe. Pero muchas veces Dios no está involucrado en eso.
Son nuestras decisiones que nos ponen en situaciones difíciles y nosotros queremos excusarnos que es prueba. Y tercer punto de aplicación, sé valiente para pertenecer al ejército que Dios necesita para expandir su reino. Hombres y mujeres valientes que luchen por su vida cada día. Debes poner todo temor e inseguridad en las manos del Señor. Es natural experimentar miedo, sí. Pero cuando tú te tomas de la mano del Señor, vas a experimentar su fortaleza. Yo no sé cómo voy a salir de esta, Señor, pero con tu ayuda voy a salir adelante, porque tú estás conmigo. Esa debe ser nuestra actitud, recordando que Él te va a dar la victoria. Recordemos que nuestro Dios es aquel que hace lo imposible posible. En nuestras debilidades encontramos su fortaleza. La historia de Gedeón es un recordatorio constante de que no estamos solos en nuestras batallas y que podemos enfrentarlas con confianza. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el que pelea nuestras batallas. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Si tú estás de parte del ejército de Dios, no hay nada a lo que tú tengas que tener temor. Estás en el equipo ganador. Ahora estamos en la tierra donde hay muchos problemas, muchas dificultades. Probablemente llegaste aquí hoy en día, el día de hoy llegaste arrastrándote. Llegaste desesperado, desesperada, pero Dios tenía una palabra para ti. Y Dios te dice en este día, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová de los ejércitos, estoy contigo donde quiera que vayas. Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar al Señor.